Bienvenidos a un tiempo más de comunión, un tiempo más de conversación, un tiempo más en el cual nosotros estamos aquí interviniendo a través de las redes sociales para que usted tenga un tiempo en el cual pueda ser también enseñado. Nosotros mismos estamos aprendiendo y queremos que usted se vaya con una reflexión, con una bendición ahí en el lugar donde esté. Y bueno, hoy no estoy solo, estoy con Nayi y con la Dani. En este caso, ¿cómo están, chiquillas? ¿Cómo estáis, Nayi? Bien, súper bien. ¿Y tú? Encerradas. ¿Encerrada? ¿Y tú, Dani? Sí, bien, igual, un poquito resfriada, pero bien. Todo bien. Voy a hacer una pregunta que no tenía puesta en la pauta. Me va a salir de la pauta, sorry. Era para pillarla desprevenida. Y bueno, todos han hablado de las cosas malas de la pandemia, de la cuarentena. Pero ustedes, ¿qué cosas buenas han tenido de todo este proceso? Algo bueno que ustedes rescaten. Por ejemplo, tú, Dani. Algo bueno. Que he estado más tiempo con mi mamá. O sea, no tan difícil. Pero lo que más rescato es que he estado más tiempo con mi mamá. Porque igual mi mamá trabaja harto, entonces era poco lo que la veía durante la semana. Y ahora que está acá en la casa, tengo mucho más tiempo de estar con ella, compartir. Así que eso ha sido súper provechoso. ¿Y tú, Nayi? Sí, yo creo que igual el tiempo con la familia, creo que ha sido como lo que más... Bueno, que en mi caso, mis dos papás trabajan, mi hermano siguen trabajando y yo también, así que como que igual no es tanto lo que así como que estamos encerrados y toda la cosa, pero yo creo que igual el tiempo con familia se ha dado más, porque igual muchas veces tal vez las oportunidades que teníamos de, no sé, salir y todo eso ya no están, pues, pero estamos todos en la casa juntos. Claro, bueno, no esparcimos final, tanto. Claro. Al final, si se dan cuenta, esto es algo que nos ha afectado a todos, no solamente en algunas personas. El tema de la cuarentena es un decreto que lo hace el gobierno en este caso, y o sea, en este caso va directamente con la municipalidad, dependiendo de nuestra ciudad, ¿cierto? En este caso, nosotros en Copiapó estamos en cuarentena y nosotros tenemos que actuar bajo eso. O sea, si es que vamos a salir, tiene que ser con el permiso necesario, ya sea del trabajo o por hacer algún trámite, por ir a comprar, pero todo esto es regido por el gobierno, básicamente. O sea, si el gobierno dice no hay cuarentena, nosotros no vamos a tener cuarentena. Eso nos va a afectar. El gobierno es algo que nosotros está presente desde la antigüedad hasta el día de hoy, ¿cierto? No sé qué ustedes piensan sobre todo este tema del gobierno, lo que es algo importante, a pesar de que muchas veces nosotros como cristianos dicen no se metan en política, pero al final es algo que nos afecta igual, ¿no? Sí, pues nos afecta. Si al final tenemos que estar bajo las reglas y las normas que nos impone, por ejemplo, la ley, y que están dirigidas por el gobierno. Y por ejemplo, en este caso, el gobierno, si se puede decir, de Chile, la ley o la constitución es algo muy multifacético, o sea, tiene que ver con muchas cosas. Hay leyes que algunos dicen sí, estas leyes son buenas, otras dicen no, estas leyes son malas, pero al final, independiente de qué cosa sea, cada una de estas nos afecta, ¿cierto? Hoy en día, si no fuera por ciertas leyes, la gente pasaría a llevar eso, ¿cierto? No sé qué pensáis tú un poquito, Dani, sobre esto. Sí, igual nosotros, como nuestra carne muchas veces como que se nos hace difícil un poco aceptar lo que nos exige el gobierno, pero aún así, como hijos de Dios, tenemos que obedecerla, porque por algo ellos nos están pidiendo eso.
Claro, de hecho, hablando un poquito más actual, hay una ley que se hizo hace un par de años y que hoy día ya está casi, o sea, ya está, terminó, que es la ley sobre las bolsas plásticas, por ejemplo. Esta ley partió y tuvo un proceso en el cual se fue quitando de a poco y hoy en día legalmente no se deberían dar bolsas plásticas. Y esto es bueno para el planeta en sí. Entonces, quizás es algo que nosotros no vemos en el momento, pero sí entendemos que tiene una buena causa. Pueden que haya leyes de restricción de velocidad, ¿cierto? Sobre abusos, ciertos temas que se están dando hoy en día. Pero todo esto tiene que ver parte desde arriba, o sea, de quienes nos rigen, ¿cierto? Nosotros estuvimos leyendo un poquito sobre el tema de la monarquía, ¿cierto? ¿Nos podía hablar un poquito de eso, Naye, la monarquía? Claro, estamos, por ejemplo, en el gobierno de Inglaterra, que era la monarquía y ¿cómo se llama? Que tenemos que, por ejemplo, dirigirnos por un monarca que es como una persona. Y así como en Inglaterra que está la reina, bueno, acá es diferente, pero allá tienen como otro sistema, que está la reina y sus súbditos. Claro, en este caso, de alguna forma que nos tratan de decir igual es que, bueno, antiguamente toda esta monarquía, estos reyes, estas personas con sangre, con linaje, todas estas personas regían el pueblo, regían la nación, regían el país, y esto era por un tema ya que venía desde años. ¿Qué pasa? Que hoy en día ya no es tan así, ¿cierto, Dani? Exacto, no es así. Ya ahora puede haber una reina, pero aparte también hay otra persona que es la que gobierna realmente como la nación, si se puede decir de una forma. Claro, en este caso el primer ministro. Y ahora, ¿qué se puede decir de esto? Nosotros entendemos que hoy en día existe la reina, existen los príncipes en este caso, pero la reina no tiene nada que hacer, pues, si se puede decir así, en el ámbito político, legislativo, administrativo. Ella no tiene casi nada que hacer. De hecho, hoy en día la monarquía existe en los países que existe, también por ejemplo en España, que en general siempre se dan esas noticias. Ellos prácticamente están ahí por algo simbólico, ya porque por años ellos han tenido, además tienen riqueza, ¿cierto? Tienen, si se puede decir así, como contactos con personas, qué sé yo, pero ellos más allá no ejercen el grado de rey. Y eso es lo que pasa muchas veces acá, cuando nosotros, si lo trasladamos hacia el contexto bíblico, nosotros entendemos que muchas veces creemos que tenemos un rey, pero él no está gobernando. Él no es el que gobierna. El rey lo tenemos de una forma decorativa y simbólica, pero al final esta persona no está reinando nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que entender qué es lo que nos está gobernando, ¿cierto? No sé si puedo entrar un poquito al tema de que nosotros existen dos reinos, y estos dos reinos cada uno tiene su forma de legislar, cada uno tiene sus leyes, y en este caso vamos a entrar un poquito en eso. Por eso es necesario que nosotros entendamos que el gobierno es algo que nos va a afectar a nosotros mismos primero y a los demás. Así que esperamos que este tiempo en el cual nosotros estemos hablando sobre lo que es el gobierno de Dios, quizá un poco, una pincelada, sea de bendición para cada uno de ustedes. Ya, hermanos, ahora vamos a leer Gálatas 5 del 16 al 23. Si es que usted nos puede acompañar en sus casas leyendo, dice así: así que les digo, vivan por el Espíritu, y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa,
porque ésta desea lo que es contrario al espíritu, y el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Bueno, eso lo encontramos en Gálatas del 16 al 23, y nosotros queríamos hablarle un poquito sobre la ley de las tinieblas, que cómo funciona este reino. Primero vamos a empezar con y luego vamos a ir con la ley de la luz, o el reino de la luz. No sé si la Dani puede como comenzar con esto. Bueno, ¿qué creo yo sobre la ley de las tinieblas? Es que primordialmente es la carne la que actúa en esa área, o sea, nuestro cuerpo. Y igual es como muchas veces tiene como más poder que hasta nosotros mismos, porque nuestra mente dice algo y automáticamente nuestro cuerpo lo hace sin a lo mejor muchas veces ni siquiera procesarlo. Entonces igual lo que es la carne de nosotros muchas veces nos juega en contra, otras veces para bien, pero de por sí, si no estamos constantemente pidiéndole al Señor que Él tenga el control de nosotros, la carne va a hacer lo que diga, va a actuar de su forma. O sea, así como leía la Nayi, se va a presentar en nosotros todos los pecados que ella nombró. Entonces igual es algo súper fuerte. Claro, sí, de hecho tratamos de entender un poquito lo que nos dice acá en Gálatas. Entendemos que nos están hablando prácticamente de dos condiciones humanas que se remontan prácticamente a cómo viven. En este caso es una persona que vive a través del espíritu, o vivir a través del espíritu, y otra persona que vive dominado por la naturaleza humana, que esta es la carne. Y estas son las dos leyes que se contraponen de alguna forma, o que se oponen. Y nosotros, hasta el día que conocemos a Dios, prácticamente vivimos bajo eso. Como yo quiero vivir, como a mí se me apetece, como yo quiero que salgan las cosas, así yo vivo y así yo decido. Y esto es como algo grave, porque al final, si nosotros, bueno, ahí habla, ¿cierto?, de varias cosas que ya son como, si se puede decir así, cosas que ya en el cual se refleja la carne. Está, por ejemplo, el adulterio, la fornicación, inmundicia, lascivia, ¿cierto? Hay varias cosas que habla, pero todas empiezan desde el yo, desde el ego, en el cual yo pienso en mi propio bien y por eso actúo como actúo. Entonces, una persona que vive pensando en sí misma va siempre a tener esta condición en el cual no va a mirar más allá de su vida, sino que va a vivir prácticamente su vida, ¿cierto? No sé cómo lo ven ustedes pensando en eso, en el ego que tan brígido puede entrar. En tu caso, Nayi, ¿cómo lo veis? Sí, pues al final lamentablemente es como la naturaleza pecaminosa que existe en cada uno de nosotros. Y al final, y aunque nos cueste decirlo, muchas veces nos gana. Y muchas veces actuamos de manera errada. Y tenemos que, bueno, si queremos pertenecer a este reino o a este reino, tenemos que
como hablaba la semana pasada, igual los niños, decidirnos también si vamos a seguir la ley de las tinieblas o la ley de la luz, porque al final si hacemos una cosa y después decimos otra cosa, tal vez tenemos que tratar de como que dominar esos deseos de la carne. Bueno, esto también con la ayuda del Señor, porque igual por nosotros mismos no podemos hacerlo, pero pedirle al Señor que controle como estos deseos pecaminosos que nos pide nuestra carne. Sí, y ahí dice en los últimos capítulos, dice el que se deja guiar, bueno, en esta versión, el que se deja guiar por el Espíritu Santo manifestará en su vida, ¿qué cosa? Los frutos del Espíritu, ¿cierto? Habla de los frutos del Espíritu. Y esta es la condición o la nueva condición en la cual nosotros vivimos entrando al reino de Dios. O sea, nosotros tenemos que entender que, no sé, hoy en día estamos en el mundo de la... si se puede decir, de los viajes. Hay gente que viaja para allá, viaja para acá, ¿cierto? Hoy en día nosotros encontramos muchos extranjeros en nuestra ciudad, y asimismo hay muchos chilenos repartidos por el mundo, ¿cierto? ¿Qué pasa si, Dani, qué pasa si un argentino se quiere venir a vivir acá a Chile, específicamente por ejemplo a Copiapó? ¿Qué va a pasar con él? Uy, va a tener que hacer un cambio de vida, yo creo, porque igual de partida va a estar bajo otro gobierno, otra forma de actuar, va a tener otras como realidades en su vida a la que él obviamente ya tenía, partiendo, como les digo, porque va a estar bajo un gobierno que no era el que a lo mejor ellos acostumbran a tener, y va a tener que ir adaptándose también a las personas chilenas, pues, o sea, a un ambiente totalmente distinto a los que él acostumbra a tener. Y puede que le lleve toda la vida también a hacerlo. Ese es un tema cuático. Lo que, no sé, si nos vamos así, si es que nos fuéramos a vivir a otro lado del mundo, ponte tú al mismo Inglaterra, por decirte una cosa, y ya no podemos conducir por la derecha, tenemos que conducir por la izquierda, y puede que nos cueste un montón. Y algo así en el reino de la luz, en el reino de Dios, en el cual nosotros, viviendo de una forma, pasamos a un lado en el cual es todo lo contrario. Ya no pasamos a vivir como a mí me parece, sino que a como a él le parece. Y a él no le parece que nosotros pensemos nosotros mismos, sino que de alguna forma vivamos pensando en los demás. Al final hay un cambio en el punto de vista de nosotros. Ya no me miro a mí, sino que miro a otro, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo podemos ver alguna de estas cosas? O no sé, Nayi, si tú podías aportar algo en el cual hay como que se nota que una persona es de este reino, por ejemplo, de cómo uno se da cuenta cuando una persona es de uno o de otro reino. Bueno, igual yo creo que es por las actitudes más que nada, como por ejemplo hay muchas personas, ya por ejemplo hablemos de la hipocresía. Hay muchas personas que dicen algo, luego hacen otra cosa, o hablan a la espalda, cosas así. Uno sabe al tiro que, por ejemplo, obviamente no va a estar en el reino de Dios, pues. Va a regir por el reino de las tinieblas. O, por ejemplo, como decían, las mismas actitudes, más que nada se nota que una persona pertenece a tal y tal reino. Y por ejemplo, Dani, es difícil obedecer al gobierno, así, al gobierno de Chile, digámoslo así. ¿Es difícil obedecer a este gobierno o es fácil? ¿Qué crees tú? O sea, yo creo que si estamos bajo nuestra carne, sí, es totalmente difícil. O sea, yo creo que todos en algún momento, por ejemplo, de ahora de la cuarentena, han estado como desesperados por querer salir, y ha costado mucho como mantenerse en el lugar, pues. Pero si uno está bajo la luz, bajo el gobierno de Dios, obviamente que Él
hace que todas las cosas sean mucho más fáciles, pues, y al uno obedecer eso, no cuesta tanto el obedecer al humano, o sea, a nuestro gobierno. Pero si uno está actuando bajo la carne, obviamente que se hace muy difícil. Sí, y si llevamos esto a un plano igual espiritual, nosotros nos damos cuenta que obedecer a nuestra carne es fácil, porque prácticamente, por ejemplo, si yo elijo o si mi carne decide quizás robar, yo lo voy a hacer fácilmente, porque mi mente lo va a maquinar y lo voy a hacer. Pero si una persona desde afuera me dice que yo tengo que hacer tal cosa, es más difícil obedecer, si se puede decir, a alguien que es ajeno a mí. En ese sentido, ¿no? Independiente, su grado, si se puede decir así. O sea, en este caso, si nuestros padres nos dicen algo, yo creo que es igual de difícil de obedecer que si nos dice el presidente, por ejemplo, o la Cámara de Diputados, el Congreso en general, nos mandan algo, es difícil. O sea, yo creo que a nosotros como chilenos, como el ejemplo de las bolsas plásticas, nos va a costar, porque todavía estamos en ese proceso, nos va a costar un montón dejar las bolsas plásticas, porque somos de alguna forma porfiados. Pero en este caso nosotros tenemos que entender que la ley está hecha para obedecerse, pues, y no ser transgredida. En este caso nosotros podemos, si nosotros nos cambiamos de reino, ¿cierto? En este caso, si no estamos en el reino de las tinieblas, no tenemos que regirnos por eso. Y si estamos en el reino de Dios, nosotros tenemos que ir hacia allá, po, ir hacia donde nos está llevando Dios, po. Y esto no se hace solo, se hace a través del Espíritu Santo. Tengo un versículo acá que dice: ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu Santo mora en ustedes, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Eso dice en Romano. Por aquí también dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Estamos hablando de los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu vienen a partir de eso, ¿cierto? A nosotros, no sé, para ustedes es difícil, así como si se puede decir, pensar, o si es que si es que tengo los frutos del Espíritu, si es que, porque en general puede que tenga uno por ahí, otro, pero en general todos ustedes se han hecho como esa autoevaluación. Por ejemplo, tú, Nayi, te has hecho como, hoy tengo los frutos del Espíritu, o me falta todavía. Sí, yo muchas veces me he dicho así como, no, por lo menos la paciencia. Sí, yo creo que siempre me autoevalúo y me pregunto eso mismo, porque siempre, muchas veces me he pillado como que me falta algo, y como que no, Señor, ayúdame a tener esto, porque igual es difícil, yo creo que cuesta mucho. ¿Y tú, Dani? Yo creo que todos los días me pregunto eso. Porque sí, o sea, puede que, no sé, tenga un fruto muy impregnado en mí, pero hay otros que están así como que yo de repente veo y digo, hoy estoy tan lejos de tener ese fruto en mí, porque obviamente que todos los días me cuesta mucho el hacer de que todos los frutos habiten en mí, pues. Entonces igual es como, y me pregunto varias veces, pero yo creo que yo con la ayuda del Señor he logrado ir adquiriendo más fruto en mi vida. Claro, en este caso, dentro de si se puede decir, de los trabajos que tiene el Espíritu Santo, el primero que se nos abre hacia nosotros, lo primero que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas es revelarnos a Cristo, revelarnos la cruz y la salvación en este caso. Y también después llega un segundo trabajo, que en este caso es acompañarnos y ayudarnos a crecer y a empezar a moldearse para vivir en este nuevo reino. Es bacán pensar en eso. Y al final este nuevo reino, si podríamos resumir
cómo vive este reino está en los mandamientos, y se dice que, o sabemos que son los mandamientos más importantes, que el primero es: ama a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, tu alma, tu fuerza y tu mente. Y el segundo, que es igual de importante, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí nosotros veíamos inmediatamente en qué se diferencia este reino con el otro, en el cual nosotros empezamos a mirar a nuestro prójimo, empezamos a mirar más allá de nosotros. A ustedes, no sé, a mí me cuesta caleta. ¿A ustedes les cuesta mirar a la persona que tienen al lado y decir: oye, a esta persona le falta esto, o esta persona necesita mi ayuda, o yo podría hacer esto por tal persona desinteresadamente? ¿A ustedes les cuesta o no? Sí, yo creo que, o sea, muchas veces cuesta y a veces ni siquiera lo pensamos, a veces como que ni siquiera lo tomamos en cuenta. Como otras veces que sí, también, a mí también me ha pasado que muchas veces sí trato de ayudar a las otras personas, pero muchas veces me he pillado que lo paso desapercibido y, por ejemplo, después digo: hoy debería haber hecho esto, debería haber ayudado a tal persona, o no sé, alguien que lo hubiera necesitado en el momento, pero yo creo que he estado como en las dos posiciones y nunca es como siempre así ayudado al prójimo, por decirlo así, pero yo creo que me he pillado en las dos situaciones. Y tú, por ejemplo, Dani, tú ahí, desde la otra perspectiva, ¿tú has sido ese prójimo? ¿A ti te han venido y te han ayudado, te han aconsejado, te han ayudado con alguna cosa, por ejemplo? Sí, también. Varias veces han venido a mí, pero igual creo que muchas personas se han retenido de hacerlo, porque yo a lo mejor muchas veces he puesto como una barrera para que lo hagan. Pero sí, muchas personas se me han acercado y me han ayudado, me han bendecido de distintas formas. Por ejemplo, aquí yo quiero hacer una pausa con respecto a esto y ejemplificar. No vamos a mirar la palabra específicamente. Yo creo que conocen en este caso a Pablo, que es el mismo que escribía Gálatas. Y Pablo tuvo este cambio radical de régimen, de reino, en el cual él forjó su vida, y lo podemos leer, en el cual él se gloriaba de todo lo que él había hecho y todo lo que él estaba haciendo. O sea, él tenía una infinidad de conocimiento, de talento, si podríamos decir. Su vida fue de ejemplo, si se puede decir de alguna forma. Pero eso solamente lo hizo porque él lo quería así. Él quería de alguna forma sentirse bien, ¿ya? Y en este caso él se encuentra con Jesús. Él se encuentra con Jesús y él se da cuenta que nada de esto sirve si es que en realidad no lo hace por otras personas. Esto no le sirve de nada si es que son acumulaciones de cosas propias y están ahí. De hecho, él dice que cada una de estas cosas las considera basura. Pero al mismo tiempo, estas mismas cosas son las que después le dijeron: mira, tú puedes llegar a estas personas, tú puedes hablar sobre esto, y eso le dio un mayor conocimiento. Y su conversión, si se puede decir así, su cambio de régimen, fue notoriamente visto. Nosotros lo podemos leer. Por ejemplo, aquí dice que también lo escribía Pablo, que él, después de haber pasado por infinidad de cosas, él decía que había estado en el buen vivir, en mal vivir. Bueno, ahí usted lo puede leer un poco en Filipenses, y al final él dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, a él le daba lo mismo al final si es que tenía o no tenía. Si es que él, al final, todo lo que él hacía lo pasaba por Cristo. Y esto es como un ejemplo súper cuático, así pasándolo súper por encima, ¿cierto? Porque igual son muchas cosas de las que él habla. Pero nosotros podemos entender
y nos podemos dar cuenta del poder del Espíritu Santo, en este caso en una persona, en el cual solamente un acercamiento a Jesús lo cambió todo. Pero no fue solamente eso, sino que entró un proceso, ¿cierto? Y este proceso, ¿cuánto irá a durar, Dani? ¿Cuánto tomaremos en este proceso? Yo creo que mucho. Al menos yo, por ejemplo, ya llevo toda mi vida. Así yo creo que hasta que muera, yo creo que no. Yo creo que me falta mucho porque no sé, puedo ir avanzando en algo, pero ir dejando de lado otras cosas. Entonces, yo creo que el resto de mi vida me va a llevar este cambio. Y por ejemplo, Nay, este proceso, ¿tú crees que has avanzado o que estás estancada? O sea, ¿tú te ves así en el pasado y tú dices sigo siendo igual? ¿O el Señor de verdad, a través de su Espíritu Santo, me ha cambiado? No, obviamente. Obviamente el Señor ha ido transformando áreas de mi vida, porque al final no serviría de nada si seguimos aquí y seguimos estancados. Al final hay que avanzar y con la ayuda del Señor tenemos que avanzar. Al final todo esto se va a ir perfeccionando hasta su venida o hasta que Él venga, y ahí vamos a poder lograr ser perfectos. Oye, y ahí, no sé, a mí se me ocurre esto en este momento, pero cierto que hay gente que vive dominada por la ley de las tinieblas, ¿cierto? Del reino de las tinieblas, y otras personas por el reino de la luz. Pero ahí está la situación en el cual nosotros nos encontremos en la aduana, por decirlo así, en el cual estemos como al medio y estén como forcejeándose estos dos tipos de... Porque aquí dice, lo leímos recién, pues, en el cual estas dos cosas se oponen, ¿cierto? Ustedes no sé qué piensan de eso. Uy, yo creo que es súper difícil porque es como que nos encontramos en la mitad y muchas veces nuestra carne quiere hacer algo, pero nuestro espíritu quiere hacer otra cosa. Y esa parte es como la que hago, ¿qué hago? Y al final hay que tener que decidirnos por el Señor nomás. Ese es como lo más cuático, obedecer a Dios, o sea, independiente, es como que nosotros siempre vamos a tener las dos opciones, porque al final de nuestra naturaleza no nos vamos a poder soltar, porque si fuera por eso sería súper fácil, pero nosotros vamos a tener esas dos opciones, pero que al final tenemos que obedecer a Dios, ¿cierto? Y esa obediencia nos va a costar, ¿cierto, Dani? Mucho. Cuesta mucho. Es cosa de todos los días. Es cosa de todos los días. Yo quería hacer como, para terminar esta parte, quería resumirlo de la siguiente manera. Nosotros en este momento, o nosotros antes de conocer al Señor, o si es que usted no lo conocía aún, está viviendo bajo su propia perspectiva, está viviendo bajo lo que a usted le parecía bien, y hacía todo lo posible para que usted estuviera bien, ¿ya? Que eso en sí no es malo, pero la cosa es que nosotros nos enfocamos tanto en eso que perdimos la vista en los demás, perdimos la vista en a quien realmente le hace falta, y perdimos la vista, o de hecho no tenemos ningún sentido del propósito, si se puede decir así, de la vida. ¿Qué pasa? Conocemos al Señor, conocemos a Jesús, conocemos lo que Él hizo, y este es nuestro pasaporte para que nosotros viajemos hacia un nuevo reino, hacia un nuevo país, en el cual nosotros tendremos una nueva oportunidad para no solamente ser, como si se puede decir, disciplinados y vivamos de una forma, sino que nos va a ayudar a que nosotros crezcamos, a que nosotros tengamos no solamente una buena vida, sino que también una esperanza de vida, ¿ya? ¿Qué pasa? Nosotros llegamos con este pasaporte. Jesús es la única forma de poder viajar hacia el otro lado, y en este caso nos encontramos con la aduana, que en este caso es el Espíritu Santo, y esta aduana nos va a revisar.
esta aduana nos va a revisar por completo nuestras maletas, nuestro corazón. Y este Espíritu Santo se va a dar cuenta de las cosas que tenemos ahí. Nos va a pasar así por el escáner y va a ver cada cosita que nosotros tenemos. Y en este caso, bueno, la metáfora va un poquito más allá, porque en este caso el Espíritu Santo no solamente nos ve, sino que también nos ayuda. De hecho, el Espíritu Santo es que nos lleva hacia ir un poco más allá. El Espíritu Santo es quien también nos transforma, nos hace darnos cuenta de estas cosas malas que no deberían regir dentro de este nuevo reino. Y podemos entrar en este nuevo reino, y lo bueno es que es como que nosotros fuéramos extranjeros y no nos hacen ningún drama por no tener los papeles, y nos dicen: ¿saben qué? Usted tranquilo, usted haga los papeles pacientemente, esto se va a demorar, pero usted tiene que estar confiado en lo que el rey está dictando. Y cada una de estas cosas que el rey dicte, usted tiene que obedecerla. Y esto no solamente va a obedecer porque tiene que obedecerla, sino que esto tiene un propósito. Y este propósito no es cualquier cosa, es algo que viene desde mucho antes de la fundación del mundo y viene ahora a actuar. Y en este caso nuestro rey tiene esta voluntad tan buena y tan perfecta, en el cual nosotros vamos a poder vivir plenamente, y lo bueno es que también vamos a poder, si se puede decir así, vivir con otras personas que tienen este mismo llamado, que han sido recogidos desde este otro reino y han sido abrazados por el mismo rey, por el mismo padre, y hoy nos regimos para hacer su voluntad, ¿ya? Y esto al final va a ser una ayuda mutua. Yo voy a pensar en los demás, ¿cierto? Y quizá una persona va a estar pensando en mí, entonces no se preocupe por su vida. Lo más probable es que otras personas estén pensando en usted, ¿ya? Así que más o menos lo dejo por ahí. Espero que entienda un poquito este pasaje, y vamos a pasar hacia nuestra última sección. Bueno, como estábamos hablando un poquito, al final nosotros hemos pasado de un reino al otro, y es imposible físicamente vivir en ambos reinos. No podemos vivir en Argentina y en Chile al mismo tiempo, no se puede. Lo que sí, nosotros venimos espiritualmente con una naturaleza, y esta naturaleza no nos va a dejar, pero también venimos con un espíritu, y este espíritu tampoco nos va a dejar, y nosotros tenemos que ir y vivir bajo el Espíritu Santo en este caso, y el Espíritu Santo va a ser quien nos ayude. Nosotros tenemos que tener la capacidad, primeramente en nuestros corazones, nosotros tenemos que tomar la decisión de seguir el camino de Dios, de verdad, no solamente con palabras, ¿cierto? Sino que al final con mis acciones, con mis pensamientos, mis actitudes. Y esto nos va a costar todo, ¿cierto? Nos va a costar nuestra vida, nos va a costar nuestro tiempo, va a ser un real sacrificio. Y este es lo que al final resume nuestra vida como cristianos. O sea, nosotros vamos a vivir igual que Jesús, muriendo por otro, ¿cierto? Pero se nos va a hacer difícil salir de la condición humana, salir de la condición de la carne, ¿cierto, Nayi? Sí, yo creo que es lo más difícil, lo que más nos va a costar es salir de esa naturaleza. Tú, por ejemplo, Dani, tú entendiendo un poquito esto, ¿qué es lo más difícil, si se puede decir así, de vivir o de salirse de esta condición de vivir bajo la carne? ¿Qué es lo más difícil? Yo creo que lo más difícil es el despojarnos de nuestro yo,
de lo que pasa por mi mente, de lo que yo deseo y dejar que el Señor tome el control de esas cosas. Entonces ahí yo creo que eso es lo que más cuesta, de dejar nuestro yo de lado. De hecho, yo creo que nosotros ya, no sé, usted en la casa está entendiendo o entiende todo esto, ya lo entiende, pero quizás su pregunta es, entonces, ¿cómo corrijo esto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para salir de esta condición y estar más con Dios? El mismo Pablo nos escribió en 2 Corintios 4:2, dice, antes bien, renunciemos al oculto y vergonzoso. Ocupó la palabra renunciar. En este caso, renunciar, si alguien, no sé, renuncia de un trabajo, ¿cierto? ¿Qué está haciendo? Lo está haciendo bajo su propia decisión. Nadie lo está obligando a hacer. En este caso, renunciar, la palabra que ocupó, la palabra griega que ocupó Pablo, significa, no voy a decir la palabra, no sé cómo pronunciarla, pero la palabra significa separarse, apartarse completamente de eso, no reconocerlo. O sea, está acuático pensar en eso. Y cuando es necesario que cuando nosotros nos demos cuenta que nosotros tenemos esta condición o estoy pensando en mí, nosotros debemos renunciar a eso, a lo que podría salir a la luz, porque quizás estamos al principio, tenemos como el pensamiento de qué hacer, pero nosotros deberíamos tener eso de renunciar en el momento, cambiar nuestro pensamiento y cambiar nuestra actitud. Y esto se va a saber solamente si nosotros conocemos la verdad. Nayi, ¿cómo es la única o la forma más visible de conocer la verdad? A través de su palabra. Solo a través de su palabra vamos a poder conocer la verdad, a través del Espíritu Santo, que es quien nos ayuda y nos impulsa también a poder continuar. Sí, también dice, en este caso, también dice en su palabra que los que confían a Dios, todo lo ayuda para bien, ¿cierto? Algo así, lo dice, usted lo puede buscar. Y nosotros entendemos que cuando nosotros entramos a este reino, este rey no hace las cosas para su bien, sino que hace las cosas por nuestro bien. Y nosotros entendemos eso. De hecho, humanamente, si se puede decir, el pueblo de Chile busca que el pueblo mismo sea escuchado y las leyes sean hechas para ello. Y de hecho es lo lógico. Pero muchas veces esto se presta para mal, por eso se ve muy mal todo lo que es político. Pero en este caso no, pues nosotros tenemos un rey justo, un rey que como soberano, misericordioso y bondadoso. Y él piensa en nosotros, él piensa en su iglesia, él piensa en cada uno de nosotros. Y eso es bueno, porque nos da una esperanza, ¿cierto, Dani? Sí, es como tú decías, cuando un trabajador se va de su pega, pero sabe que lo que va a venir va a ser mucho mejor, porque cuando uno entiende y va comprendiendo los propósitos de Dios, va dándose cuenta de que lo mejor que podemos hacer es rendirnos a Él y obedecerlo. Y dejar de lado todas esas cosas que nos están impidiendo hacerlo. De hecho, tengo un versículo acá que me acordé recién, que de hecho una vez lo leímos con la Dani, yo sé que tú te acordás, Dani, en Jeremías 29:11, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza, ¿cierto? Nosotros al final no actuamos a ciegas. Nosotros entendemos que tenemos a un Dios, a un Rey, a un Padre que nos está haciendo esto, cada una de estas cosas, cada mandato que Él nos da, nos lo dice por algo.
primeramente porque Él conoce nuestro corazón y sabe que nosotros por nuestros propios méritos no los vamos a hacer, ¿cierto? Pero necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a transformar, ¿cierto? Nayi, ¿tú te has visto transformada por el Espíritu Santo así en todo este proceso? Sí, sí. Bueno, por ejemplo, yo en mi caso siempre he ido a la iglesia desde chiquitita, pero siempre llegó ese momento en que uno conoce al Señor, po. Uno como persona conoce al Señor y bueno, desde ahí sí obviamente se ha visto la transformación. Y cuando uno empieza como a autoanalizarse, igual ve los cambios. Sí, pues, es necesario que nosotros, cuando nosotros escuchemos o leyamos lo que dice Dios, es necesario que al final nosotros respondamos un poco. Y esta respuesta se basa en la obediencia. Y quizás, como nosotros entendemos, vamos a empezar por pequeñas cosas en este proceso en el cual vamos a ser probados, ¿cierto? Y finalmente Dios nos va a ir llevando hacia nuevos lugares, nuevos eslabones, para que nosotros vayamos creciendo, ¿cierto? Y vamos a estar toda la vida en eso. Quizá un poco terminando y concluyendo este tiempo, ¿qué piensan ustedes sobre lo que nos dice Dios hoy en día con respecto a ser obedientes a lo que Él nos dice y no mirar tanto a nosotros, quizás no mirar tanto al que está haciendo lo otro porque hace las cosas, sino que mirarlo con amor? No sé qué habla para ustedes esto de que no tenemos que vivir bajo nuestro pensamiento. ¿Dani? Sí. Por ejemplo, yo hoy día leía Josué y Josué parte diciendo algo parte con una obediencia de Josué. Cuando Moisés muere y le dice Dios a Josué que él tiene como el responsable de llevar a los israelitas a la nación que él le tenía prometida y que tenían que cruzar el Jordán. Y Josué solo obedeció. Y después obviamente llegaron bien y ellos pudieron darse cuenta de que lo que el Señor les había dicho era así. Entonces cuando yo leía esto yo decía, pucha, igual uno muchas veces como desobediente a muchas cosas, hasta con cosas súper cotidianas del día a día, pero si uno fuera realmente obediente a todo lo que el Señor nos pide, nosotros, pucha, a lo mejor hasta ni siquiera nos costaría el ir cambiando nuestra forma de ser, que los frutos del Espíritu empiecen a estar en nosotros. Entonces yo creo que igual eso es como un gran como desafío, el poder realmente como comprometerse a obedecer lo que el Señor nos pide, porque en la obediencia nosotros también adquirimos mucha ganancia, y las ganancias muchas veces son a lo mejor inimaginables, pero si el Señor lo tiene así, Él lo va a hacer igual. Así que yo creo que igual eso es como súper bacán, igual al entenderlo y ponerlo en práctica, que muchas veces cuesta, pero el ir poniéndolo en práctica igual va haciendo que sea súper bacán para nuestras vidas. Oh. ¿Y tú, Nayi? Sí, yo creo que tenemos que aprender a ser obedientes, tenemos que aprender a dejar nuestro yo, nuestro ego, tenemos que aprender a formar esto, tenemos que pedirle al Señor que ponga en nosotros bondad, que ponga en nosotros más amor. Tenemos que aprender a pedirle que Él nos ayude, tenemos que entregarnos y para así pertenecer solo a este reino,
a este reino de luz que es del Señor, y dejar ya como decías tú, estar como entre medio, entre estoy en este reino y luego estoy en otro, y decidirnos, pues, empezar a seguir a este reino que el Señor nos promete, que nos promete buenas cosas. Sabemos que el Señor es fiel y que cumple sus promesas, que no nos va a fallar. Amén. Sí, un poquito muy certera las dos con respecto a esto, y me gustaría terminar con dos cosas. Lo primero, me gustaría mencionar que vivir el reino de Dios es algo práctico, es algo que se aplica todos los días, no es solamente conocimiento e información que nosotros tenemos y un rato de adoración en un culto. Esto va mucho más allá, que no quiere decir que sea mala el conocimiento, la información y la adoración, no, para nada, son canales. Pero la vida de Cristo al final se vive de forma práctica. Y nosotros en el día a día vamos a ir tomando cada una de estas decisiones y vamos a ir decidiendo por vivir como Él quiere que nosotros que vivamos, ¿ya? Quizá una forma, si se puede decir, muy que nosotros no lo vemos muy bien, es que nosotros entendemos que Dios nos manda a ser obedientes con Él, con su palabra. Y para nosotros puede que nos sea fácil o nosotros lo entendemos. Pero también Dios pone a personas para que nosotros la obedezcamos. En este caso, ya sea el pastor, ¿cierto? Sean líderes en los cuales tienen una visión sobre lo que... una visión obviamente de parte de Dios, en el cual ellos entienden un poquito más hacia dónde tenemos que servir, hacia dónde tenemos que trabajar. Y nosotros tenemos que ser obedientes a eso también. No solamente esperar que Dios nos hable, no solamente esperar que Dios nos diga algo a través de su palabra, sino que también ser obedientes a hombres y mujeres que son de Dios. Eso, ese es como primer punto. Y como segundo punto, y para ir concluyendo, creo que nosotros tenemos que estar muy apercibidos y deberíamos estar discerniendo en cada momento qué estamos haciendo, qué decisión estamos tomando y cómo puedo tomar esa capacidad de decidir por Cristo. Quizás en ciertos momentos, si no somos conscientes, no nos vamos a percatar. Pero mientras el Espíritu Santo vaya construyendo una vida de obediencia a Dios, más nos vamos a ir dando cuenta de ciertas cosas que al principio van a ser cosas muy básicas o muy fáciles, ¿no? Que nosotros vamos a entender, pero poco a poco el Espíritu Santo va a ir escudriñando más nuestros corazones, va a ir hondando más en la profundidad. Ahí cuando nosotros le leí recién que decía que teníamos que renunciar a lo oculto y a lo vergonzoso, que son cosas que normalmente la gente de afuera no conoce, que son cosas que están en nuestro propio corazón, y de eso en algún momento vamos a tener que llegar y vamos a tener que hacerle frente. Y nosotros, el Espíritu Santo va a producir convicción por el reino de Dios, y también va a producir los frutos del Espíritu, que lo leímos al principio, y cada uno de estos nos van a ayudar a vivir como Él quiere y no como yo quiero, ¿ya? Así que eso, en conclusión, quizás dar una palabra de ánimo a las personas, porque pareciera que esto es difícil, y la verdad es que es difícil con fuerza humana, ¿cierto? Pero nosotros tenemos a Dios y al Espíritu Santo. No sé si pueden dar las últimas palabras para terminar este tiempo. ¿Nayi? Sí, hermanos, bueno, como decía Jason, pareciera que todo es muy, muy difícil, pero no es así, pues. Hay recompensa en la obediencia y el Señor nos promete un futuro de bien.
nos promete un futuro a su lado, en su reino, y esperamos que esta palabra pueda llegar a sus corazones y que nos permita reflexionar y pensar en qué punto estamos, en qué punto nos encontramos. Y es bueno saberlo, es bueno analizarse y preguntarse, porque así podremos tomar una decisión, podremos seguir este reino que el Señor nos tiene, que este es el mejor que podríamos seguir, que podríamos cumplir todas sus leyes, y siempre con la ayuda de Él. Dani, unas últimas palabras. Sí, o sea, sumarme a lo que decía la Nayi y más que nada aconsejarle que día a día dispongan su corazón, que para que el Señor se mueva, lean de las escrituras de la Biblia, pidan al Señor, al Espíritu Santo, que Él sea moviéndose en ustedes, que no sean los deseos de uno, sino que sea actuando el Espíritu en nosotros. Y haciendo eso día a día y poco a poco vamos a ir dándonos cuenta de que realmente en nuestras vidas han habido cambios. Más que nada eso. Bueno, yo creo que ahí las niñas redondearon muy bien lo que tenían que decir. Así que agradecemos su tiempo, agradecemos que haya escuchado, espero que haya sido de bendición. Muchas gracias a las chiquillas por compartir este momento y esperamos que en la próxima conexión usted esté atento, esté escuchando y esté recibiendo más palabras de Dios. Así que bendición a cada uno de ustedes, de su hogar. Recuerde comunicarse con nosotros si es que tiene alguna petición de oración. Y estamos conectados. Muchas gracias por este momento y agradecemos a Dios también por darnos esta plataforma para poder comunicarnos con usted, quizás no de una forma directa, pero sí de una forma en la cual usted también se pueda nutrir de su palabra. Así que le agradecemos y nos vemos en la próxima. Chaito. Chao. Chao.